Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Hoy hablaremos sobre las plantas eléctricas de emergencia a gas y las compararemos con las plantas eléctricas de emergencia con motor diésel, que de eso ya hemos subido varios videos, ¿no?, sobre ese tema, ¿no? Pero antes de entrar en materia, ven ese icono rojo que está ahí. Bueno, eso es para que se suscriban. Le aparece un link que dice suscribirse, le dan a ese link y aparece una pantalla donde colocan su correo electrónico y ya están suscritos, y regresen al video porque va a estar muy interesante, sobre todo para aquellos que tienen en mente de adquirir una planta eléctrica de emergencia y todavía no saben si la adquieren a gas o diésel o un híbrido. ¿De acuerdo? Bueno, imagino que ya se suscribieron. Retomando el tema. Ya hemos hablado bastante sobre plantas eléctricas de emergencia con motor diésel. Los que no han visto mis videos sobre ese tema, los invito a verlos, ¿no? Ahí les muestro las miniaturas, ¿no? La primera miniatura es un curso gratis que di, y aquí los que no lo han tomado todavía está vigente, ¿no? Sobre el mantenimiento preventivo de plantas eléctricas de emergencia con motor diésel. El segundo curso era sobre detección de fallas y corrección de la misma de plantas eléctricas de emergencia con motor diésel, ¿no? Y en base a la cantidad de preguntas que me habían hecho y dudas que habían, hice un tercer video, que es el que les muestro ahí, que es soluciones de falla de plantas eléctricas con motor diésel. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar sobre plantas eléctricas de emergencia a gas. Comenzaremos explicando cómo funciona una planta a gas. Ahí les muestro un pequeño dibujo, pero vamos a hablar completamente sobre eso para que me entiendan y estén bien claros cómo trabaja una planta a gas. En este dibujo verán que es muy sencillo. Ahí no tenemos ni motores, ni válvulas de control, ni de medición, ni nada, ¿no? Pero lo hago así sencillo para que puedan apreciar bien lo que le voy a explicar y entender bien lo que le voy a explicar. Es decir, es una planta para generación de corriente usando como combustible el gas. Entonces comencemos, ¿no? Primero, lógicamente, tenemos una entrada del combustible, que en este caso sería el gas, que va a, creo que aquí no aparece en el dibujo en esta caldera porque sería recargar mucho el dibujo, ¿no? Va a unos quemadores y entonces esos quemadores, en esas calderas se quema ese combustible, la cual está rodeada, claro que las tuberías en el dibujo está en esta forma, pero realmente esa tubería, le digo porque yo tuve a cargo por un par de años en las plantas de inyección de vapor en la industria petrolera en Venezuela, y eran unos serpentines, ¿no? Le llamamos pues, porque era como una serpiente, ¿no? Que iba dándole vuelta a un cilindro inmenso, ¿no? Claro que aquí aparece como un cuadradito, ¿no? Pero esto es un cilindro. Esto se ve como un cuadrado es un corte. Eso realmente es un cilindro. Se evita los ángulos rectos para asuntos de resistencia mecánica, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquí se va quemando el gas y va produciendo una energía, un calor, ¿no? Por aquí va entrando agua fresca, la cual con ese calor se va calentando, ¿de acuerdo? Y a irse calentando, lógicamente se convierte en gas y a una temperatura y una presión muy alta, ¿no? Entonces, cuando ya está convertido, claro que aquí debería haber una válvula, una broma para decir, bueno, ya está la temperatura y la presión adecuada, se le da paso entonces a esa presión que va hacia una turbina. Entonces ese vapor a alta temperatura y presión hace girar en la turbina, la cual hace girar nuestro generador, y entonces obtenemos nuestra corriente eléctrica, ¿no? Entonces, este vapor que está aquí va a un condensador. Después que ha movido, es decir, porque va circulando y pasa a un condensador. ¿Qué hace en el condensador? Aquí vamos a conseguir una temperatura baja. Todo ese vapor se va a convertir nuevamente en agua. Bueno, ¿y cómo mantenemos esa temperatura baja? A través de un refrigerante, bueno, que es agua también, pero agua fría, que pasa por aquí por un serpentín y sale. Entonces va absorbiendo todo el calor que tiene aquí, de modo que mantiene esto fresco y se produce nuevamente el agua. Entonces esa agua nuevamente vuelve y se hace nuevamente el ciclo. ¿De acuerdo? En la caldera tenemos una salida para los residuos sólidos
y tenemos también para los residuos gaseosos. Fíjense que algo muy sencillo, esto es a gas, porque también podemos tener motores de combustión, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero con respecto a cómo se genera la electricidad a partir del gas, este es el principio. Hay otras alternativas que se hace con motores de combustión interna, y entonces en vez de gasolina se le inyecta gasolina, en vez de gasolina se le inyecta gas, ¿de acuerdo? Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahorita me interesa que entiendan cómo funciona una planta eléctrica, la cual trabaja con gas, ¿de acuerdo? Entonces, ese video que acaban de ver es una planta a gas, pero también podría ser diésel el combustible, porque tiene unos quemadores, ¿no? Si esos quemadores en vez de gas le colocamos diésel, también funciona, ¿no? Es decir, el combustible que se va a quemar en la caldera. El principio de funcionamiento es el mismo. Ahí lo que variaría sería el combustible. También existe equipo de combustión interna, pero en este caso sucedería gas y gasolina, aunque también podría ser diésel. Y realmente son equipos pequeños, ¿no? La planta de emergencia, también llamado grupo electrógeno, son grandes máquinas o equipos que se encargan de proporcionar energía eléctrica por largos periodos de tiempo cuando el suministro de electricidad falla debido a algún corte. Y muchas veces esos cortes están relacionados con la producción, si es una industria, ¿no? Entonces tenemos que gas de uso residencial, sobre todo es para equipos pequeños que van para el hogar, gas de uso comercial hasta 60 kilovatios, gas de uso industrial de 60 kilovatios en adelante, y diésel con o sin caseta. Casetas es el container que tienen, ¿no? Entonces, la selección del equipo generalmente depende de la potencia requerida. Ahí les muestro un dibujo de los equipos de diésel, de gas, híbrido y pequeñas plantas, ¿no? Para equipos diésel, la selección es a partir de los 15 kilovatios. A gas a partir de los 22 kilovatios. Estoy hablando en forma industrial, ¿ok? Híbridos a partir de 500 kilovatios. Equipos móviles diésel a partir de 6 kilovatios, que son los carritos esos que a veces han visto ustedes en la calle, ¿no? Estamos hablando aquí de plantas eléctricas de emergencia y para uso permanente, ¿de acuerdo? Es válido para luego. Entonces, para que tengan unos parámetros más claros para tomar la decisión si el equipo que van a adquirir es gas o diésel, vamos a hablar un poco sobre eso. Gas natural, de la característica que tiene el gas natural. Menos emisiones. Los combustibles de gas natural producen menos NOx. Es un término genérico que se refiere al grupo de gases que contienen nitrógeno y oxígeno que contaminan el aire. Dióxido de sulfuro y CO2 que el diésel. Sí, el gas tiene menos que eso, que el diésel tiene mayor cantidad que eso. Ahorro a largo plazo. El costo medio del combustible suele ser inferior con los productos de gas, lo que reduce el costo total de propiedad. Pero fíjense que es a largo plazo, porque la inversión inicial ya vamos a ver que es superior a un equipo diésel, ¿no? Versatilidad de combustible. Muchos grupos electrógenos pueden configurarse para usar propano, gas natural mezclado con hidrógeno y otros combustibles de bajas emisiones. Las instalaciones que producen residuos orgánicos pueden incluso enviar los gases a su grupo de electrógenos como combustible para un ahorro aún mayor. Ahora con el sistema CHP. Con sistema de cogeneración combinada de calor y electricidad, eso es lo que es el CHP. El exceso de calor de los generadores de gas natural puede captarse en forma segura y utilizarse para la calefacción de edificios o para calentar agua, ahorrando así energía, ¿no? Una planta eléctrica de emergencia a gas es un equipo que genera electricidad a partir de combustible de gas, en principio, ¿no? Se utiliza como respaldo de energía cuando hay corte de luz. Las plantas eléctricas de emergencia a gas se utilizan en hospitales y grandes empresas. También existen plantas de emergencia pequeñas, compactas, silenciosas y de fácil instalación para equipar hogares. Claro que tienen que tener un espacio para ello, ¿no? Yo participé en una instalación de esas hace un par de años e incluso
El cuarto lo hicimos a prueba de ruido, ¿no? Para no molestar a los vecinos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del diésel. Inversión inicial más baja, comparada con la del gas, como había dicho anteriormente. Por lo general, los grupos de electrógenos diésel requieren una inversión inicial menor que el que si fuera un equipo a gas. Pequeños y potentes. Por lo general, las soluciones diésel aceptan mejor las cargas transitorias que los productos de gas, especialmente con escalones de cargas mayores. Productos móviles. Hay una variedad más amplia de productos móviles diésel para facilitar su transporte y rápida instalación. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de planta eléctrica nos conviene más? Si de repente a lo mejor con estos parámetros a lo mejor dice, bueno, ahora estoy más indeciso en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, les sugiero que vean mi video, análisis del problema y toma de decisiones. Ahí les explico a través de una hoja Excel. Aunque si no dominan el Excel, lo pueden hacer manualmente utilizando esa matriz, porque lo único que va a hacer es multiplicar y sumar. Bueno, ahí les muestro la matriz que vamos a utilizar, ¿no? Fíjense que ahí tienes tres áreas, pues supuestamente vamos a analizar, claro, eso puede ser cualquier cantidad de áreas, de posibles soluciones, ¿no? Porque ahí vamos a analizar es gas, diésel y un equipo híbrido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una pequeña explicación de cómo funciona eso, ¿ok? Bueno, tenemos que tomar ahora una decisión. Tenemos que seleccionar qué tipo de planta eléctrica de emergencia es la que más nos conviene, ¿no? Si una gas, una diésel o una que trabaje con ambos combustibles. Es decir, con gas y gasolina o gas y diésel. Recordando que el diésel no necesita punto de ignición, el diésel explota por compresión. En cambio el gas y la gasolina sí necesita punto de ignición, que en este caso sería una bujía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar eso porque así a simple vista, por comentarios que uno escuche, de repente no toma la mejor decisión. Yo siempre he dicho que la matemática es una ciencia muy exacta. Hay varias formas de tomar decisiones matemáticamente. Una es una forma lineal, pero esa tiene un problema que al final la diferencia entre una y otra decisión puede ser un punto, 2 puntos cuando mucho. Entonces es difícil tomar la decisión. Pero con este método que les voy a enseñar, la decisión es exponencial. O sea que la diferencia entre una decisión y otra decisión va a significar muchos puntos y va a haber un rango de puntaje muy alto. De acuerdo, entonces vamos a ver cómo trabaja esta tabla. Esta es una tabla Excel. Si acaso no tienen Excel, lo pueden hacer también matemáticamente con una simple calculadora, porque lo único que necesitan es multiplicar y sumar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos? Tenemos unos parámetros obligatorios, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar la decisión, puede ser gas, diésel o una combinación, una planta que trabaje con ambos combustibles, bien sea gas o gasolina o diésel, ¿no? Y entonces tenemos unas condiciones obligatorias. En este caso la condición obligatoria es que podamos obtener energía eléctrica a través del equipo. Entonces, lógicamente todas las respuestas van a ser sí. O sea que todos esos parámetros obligatorios ya los pasan. Entonces vamos a la parte analítica, que es así, no es igual. Son los parámetros deseables que queremos nosotros para nuestra planta. Por ejemplo, la economía, la facilidad de conseguir combustible, la facilidad de operarla, es decir, todos esos parámetros que ustedes consideren deseables para su equipo el que van a comprar, ¿no? Entonces, tenemos aquí una parte que es el peso. ¿Qué es el peso? El peso puede ser alto, tiene un valor de 30, medio o bajo. Es decir, el medio tiene 20 y el bajo tiene 10, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál considero que sea el peso, ustedes colocan. Si es alto, bueno, aquí escribirían 30. Si es medio, bueno, aquí escribirían 20. Si es bajo, aquí escribirían 10. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo el peso, vamos a la condición.
¿Qué significa la condición? Por ejemplo, facilidad de consumir el combustible. Entonces la condición puede ser, es favorable. Es decir, para la primera edición, aquí puede ser el gas, por ejemplo, y aquí el diésel y aquí el híbrido, ¿no? Entonces, es difícil conseguir el combustible. Entonces, tenemos unos valores mínimos y máximos para este peso de 30, ¿no? Que era alto, ¿no? Entonces, el valor mínimo sería 21 y el valor máximo sería 30. Entonces, ustedes deberán seleccionar si es el valor mínimo, porque es extremadamente difícil esa condición, o si es muy fácil, entonces sería 30. O un valor intermedio, puede ser 21, 22, 23, 25, 30, ¿de acuerdo? Así va a ser con todos los demás, ¿de acuerdo? Dependiendo de la condición. Por ejemplo, aquí esta segunda, no, la consumición del combustible lo tengo al lado de mi establecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estamos diciendo que es muy fácil, lógicamente que el valor sería 30, ¿de acuerdo? Que es el máximo. Aquí a veces se consigue, otras veces no se consigue. Entonces, aquí el valor puede ser 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el total? Van a multiplicar el peso por el valor que habían obtenido. Y eso le da aquí un número. Y así van haciendo con cada una de ellos. El peso por el valor obtenido y aquí le da un número. Nuevamente el peso por el valor obtenido y aquí le da un número. Y así van haciendo con todos los parámetros deseables. Al final, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sumar lo que tienen en esta columna de total para la primera opción, lo que tienen para la segunda opción y lo que tienen para la tercera opción. Entonces, lógicamente, el valor mayor que obtengan, obtiene el primer lugar en su decisión. El que tenga el valor intermedio, el segundo lugar, y el que tenga el último valor, el tercer lugar. Entonces, con esta tabla, es decir, con este método, la decisión que ustedes tomen va a ser la más acertada. Porque, como le digo, la matemática es una ciencia exacta. ¿Esto sirve únicamente para seleccionar equipo? No. Esto es para toma de decisiones, cualquier tipo de decisión. ¿Qué banco me conviene? ¿Qué pareja me conviene? ¿Qué carro me conviene? Es decir, aquí, y esto de aquí puse 3, ¿no? Pues estamos hablando ahorita de 3, ¿no? Pero esto puede ser cualquier cantidad de posibilidades de tomar una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, vayan a mi video, que ahí lo explico más ampliamente, y van a ver que esto es increíble y la decisión que van a tomar pueden tener la seguridad que va a ser la más acertada. Bueno, después de que vieron eso, ya deben tener claro cuál es el equipo que les conviene más. Recuerden que el que le dio mayor número es, la matemática no falla, las matemáticas son exactas, es el equipo que más les conviene a ustedes. ¿Y por qué no hay algo así tajante que tiene que ser diésel, tiene que ser gas, tiene que ser? Porque eso depende de las condiciones de donde ustedes vayan a instalar el equipo. Y por eso que en esa matriz existen los parámetros deseables. ¿De acuerdo? Que ustedes colocan ahí dependiendo de los parámetros de ubicación geográfica, facilidad de conseguir el combustible y una serie de parámetros deseables. Y entonces, en base a eso es que se toma la decisión. Y esa decisión les garantizo que es la más acertada, porque la están haciendo con una base matemática. Y como decía en la explicación, es exponencial, a diferencia de otros métodos matemáticos que son lineales, que ahí la diferencia a veces no es muy clara, porque la diferencia es un punto, 2 puntos, algo por el estilo. En cambio aquí la diferencia, como es exponencial, es bien marcada. O sea que tengan seguridad que el resultado es el que más les conviene a ustedes. ¿Ok? Bueno, espero que este video les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse. Denle a la campanita para que reciban notificación cuando saque un próximo video. Le dan un like y compártanlo. Bueno, nos vemos en el próximo video y un fuerte abrazo.